Conéctate con la estrella. Buenos días a todos los que nos acaban de sintonizar y ya pasó la clase de lectoescritura. Pero este aprendizaje no queda aquí porque hoy traigo más contenido para compartir contigo. Pero antes quiero leerte este pensamiento que dice: siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Nada es imposible. Nada es imposible. Lo importante es que lo intentes. Cuando lo intentas y comienzas a avanzar, ves que lo estás haciendo, lo estás logrando y te vas a sentir muy orgulloso. Es por ello que siento y te invito a que no sientas que aprender español es imposible. No, es divertido y con la maestra Graciela va a ser mucho más divertido con el contenido que traigo para ti hoy. Textos instructivos y también vamos a hablar sobre sismos y terremotos. ¿Por qué? Porque Panamá está en un país de cruce, de intercambio. Últimamente hay muchos terremotos a nivel mundial y aquí en Panamá se da mucho el tema de los sismos por los temas volcánicos. Vamos a aprender algo más. También vamos a conocer un poco más sobre los medios de comunicación. Entonces, dentro de los medios de comunicación vamos a ver la evolución de la comunicación, cómo este proceso evoluciona. Imagínense que esto data desde la prehistoria. En la prehistoria los seres humanos se comunicaban a través de gritos, chillidos, gestos, señales con su cuerpo. Y les tengo una anécdota. Yo tenía un vecino cuando yo era niña que mi abuela no me dejaba conversar mucho con él, ¿no? No era tan niña, estaba en la adolescencia. Entonces, cuando el vecino pasaba, él no me podía saludar porque mi abuela se molestaba. Entonces, él pasaba al frente de mi casa y me hacía con la cabeza, ¡fuing! Y yo le levantaba la cabeza y ese era un saludo, ¿ves? Así, con la cabeza ya nos habíamos saludado. Cuando mi tío llegaba a la casa en la bicicleta, él decía, ¡hoy! Entonces, esa era una manera de saludarnos. Eran gestos, señales. En algunos lugares, pues, existían los chillidos, como el silbido. Mi tía, cuando yo me fugaba para la esquina a hablar con los muchachos, mi tía salía de la casa y nada más se paraba así. Y un silbido finito y a larga distancia. Y todos decían de una vez, tu tía te está llamando. Entonces, derechito para la casa. Así es que no nos vamos con que esa comunicación era tanta, es desde la prehistoria. Luego se desarrollaron el lenguaje oral y comenzaron a hablar los miembros de las comunidades y de otras tribus. También utilizaron la música y el ritmo de tambores para comunicarse. El deseo del ser humano de comunicarse lo llevó a expresar sus pensamientos e ideas por medio de el arte. Así surgieron las pinturas rupestres y dibujos que se plasmaron en rocas y en cuevas. Como observamos en nuestra imagen, aquí estos dibujitos están sobre una roca, están plasmados. Vemos en este caso mamut, cazadores, personas con arco, con lanza, venado, otros animales que ya han sido derrotados. Entonces esas imágenes ellos las plasmaban a través de las rocas. El ser humano ha utilizado las señales de humo y también como ave de paloma mensajera a los halcones para enviar y recibir información. Con la invención de la escritura, las personas pudieron comunicarse mediante cartas y con la creación de la imprenta empezaron a reproducir algunos textos de manera masiva. Uno de los primeros libros que se imprimió fue la Biblia. Imagínense, uno de los primeros libros que ya se imprimió. Todo esto ha sido un proceso, las señales de humo y de los tambores que las personas pues utilizaban para comunicarse, de repente para indicar que había algún rito, como por ejemplo este tambor que tengo aquí en mis manos, que es una manualidad de la escuela para los niños y ellos elaboran su propio tambor y de repente podíamos anunciar de que venían personas a atacar la comunidad o, dependiendo el tipo, podía indicar que era una visita que íbamos a recibir. De esta manera utilizaban los tambores para comunicarse. Otra forma de la comunicación es que con el paso de los años aparecieron otros medios como el periódico, la radio y la televisión
que buscaban la comunicación de masa a larga distancia. Vamos a recordar que la comunicación de masa es aquella que nos permite llevar la comunicación a muchas personas. Va dirigida a un amplio o una gama amplia de personas que van a recibir la misma información, como el periódico, la televisión y la radio. No solamente los niños, no solamente las mamás o no solamente las personas de Panamá. Por ejemplo, las clases de Conéctate con la Estrella son visualizadas en otros países. Las clases que damos en radio, no solamente los niños de comarca nos escuchan, sino aquí en la ciudad también los papás que manejan, los tíos que andan en el transporte y escuchan emisoras, nos escuchan. Entonces se convierte en masa porque todas las personas pueden escucharla o una gran cantidad de personas. Actualmente tenemos el internet y teléfonos móviles como celulares y medios que facilitan esta comunicación entre personas por todo el mundo. Actualmente nosotros nos comunicamos con personas de otros países. Quizás uno dirán, pero es que yo no conozco a nadie. No lo conoces, pero con esto de los juegos, que es muy peligroso y que las mamás deben estar atentas a sus hijos cuando les dan los celulares, porque les gusta tener este tipo de juegos en línea, porque son más divertidos, son más dinámicos, perfecto, pero son personas de otro país, de otros lugares del mundo, y que en realidad no sabemos ni qué edad tienen, ni nada. Entonces, este tipo de comunicación por internet, redes sociales y celulares, deben ser controladas. Incluso los adultos no escapan de este peligro. Dentro de nuestra lectura hemos aprendido algunas palabras nuevas que, si pudieron observar, estaban resaltadas en rojo. Por ejemplo, prehistoria. ¿Sabes qué es prehistoria? Bueno, la prehistoria es un periodo de la historia desde el origen del ser humano hasta los primeros indicios de la escritura. Chillido, sonido agudo y estridente. Tenemos arte, son creaciones hechas por el ser humano y que expresan ideas, emociones y pensamientos. El arte es algo que data desde muchos años, porque ya con la época de la prehistoria que comenzaron a dibujar y a rayar en paredes, ahí también hay un arte, ahí también hay una habilidad que ellos expresan, dejan mensajes. Muchos descubrimientos de cómo se vivió en aquella época, qué ocurrió, qué sucedió, el porqué de las cosas, se han descubierto a través de esos dibujos, de esas artes que se hacen, que se realizaron y que dejaron plasmadas. Hoy día se conocen en algunos casos como jeroglíficos. En la imprenta es un método mecánico para reproducir textos e imágenes sobre papel, tela y otros materiales. Otro animal que utilizaban para hacer el ave mensajera eran los halcones, que era un ave rapaz de vuelo y de gran velocidad. Y por otro lado tenemos los medios, que es el conjunto de canales e instrumentos para informar, comunicar hechos y acontecimientos. Entonces, vamos a ver que los medios facilitan, hacen las cosas más fáciles, más sencillas. ¿Para qué? Para adquirir información, para adquirir conocimiento, para mantenerse actualizado y también para prevenir. Todo esto, ¿cómo ha ido la evolución de la comunicación? En sus inicios, ni tan siquiera las personas quizás podían mantener un lenguaje fluido como el que hoy día tenemos. Utilizaban el dibujo, el arte. Ya poco a poco fueron hablando, después ya no hablaban, sino que inventaron la escritura con líneas, trazos, dibujos, que son los jeroglíficos, y seguimos avanzando hasta que llegamos a las cartas. Incluso, aparte de usar el ave, utilizan los telegramas y también estaba el código Morse, que era utilizado en la guerra. Eso eran claves que se enviaban de un lugar a otro para que el enemigo no interceptara el mensaje. O sea, ha sido un proceso de evaluación que de verdad que ha funcionado muchísimo. Vamos a analizar las imágenes y vamos a escribir un párrafo al que corresponda a cada imagen. Si podemos observar aquí, tenemos una pared con unos dibujos hechos, ¿verdad? Por otro lado tenemos acá una máquina
con unos libros. Y si seguimos avanzando, vamos a encontrar a una niña con una computadora. Y por último tenemos a una paloma mensajera que parte de una cueva. Entonces, al final nosotros podemos decir que esta imagen que tenemos aquí nos está dando una información. Ella nos va a enviar un mensaje. Este mensaje, vamos a activar aquí el bolígrafo para escribir. Vamos a ponerlo en azul. Nos está dando un mensaje. Nos está informando. Vamos a poner informar. ¿Por qué? Porque gracias a esas imágenes hemos podido recibir información de cómo vivieron ellos, de dónde vivieron, quiénes vivían en esas cuevas, en esos lugares, cuántos años vivieron, quién era el jefe, el líder, el rey, todo esto. Entonces aquí vamos que este medio de comunicación nos va a informar. El medio de comunicación escrita es un medio de comunicación imprenta. Imprenta, porque aquí imprenta. ¿Por qué? Porque se crea la escritura en libro. Recuerdan que al crear la imprenta se crea el primer libro. ¿Cuál fue? La Biblia hasta el sol de hoy, escrita en cantidades de idiomas. Y aquí la niña está con la computadora, tiene unos audífonos, entonces ella se está entreteniendo. El medio de comunicación también entretiene. Ella recibe un entretenimiento. ¿Por qué? Porque escucha música, hace la tarea, de repente está viendo un video, está haciendo varias cosas y se está divirtiendo, está muy contenta. Y aquí ella está enviando un mensaje, entonces aquí también podría ser informar, porque ella envía un mensaje para que una comunidad determinada se entere de lo que está aconteciendo o de lo que puede suceder. Vamos a analizar ahora la intención o el propósito de los medios de comunicación y vamos a ver este ejemplo concreto. Por ejemplo, aquí vemos una pantalla de televisión. En este medio concreto dice noticias. Vemos una pareja sentada en el sofá viendo la televisión y está como en una sala. Entonces, vamos a analizar esto. ¿Qué ustedes creen? Primero, que está haciendo la pareja. Segundo, ¿cuál es el propósito de la imagen de la televisión? ¿Y qué ejemplo concreto podemos dar? Aquí. Primero, que la imagen tiene la intención de informarle a las personas lo que está aconteciendo. ¿Cuál es el propósito? Mantenernos actualizados para evitar, por ejemplo, cuando vino la pandemia del COVID 2020, a través de los medios de comunicación nos manteníamos actualizados. El propósito era saber cómo estaba evolucionando el COVID, por qué país iba, cuándo llegó a Panamá, quiénes se contagiaron y nos mantenían como que alerta. Y muchas personas dicen, pero es que eso me causa más estrés, pero es que es la única manera de informar. Entonces, el propósito de este medio es mantenernos informados. Y un ejemplo concreto, como podemos ver aquí, es la noticia. Vemos aquí, informar, lleva la información a gran cantidad de personas de los sucesos noticiosos, por ejemplo, el noticiero. Educa, ofrece información cultural de la mayoría de las personas, por ejemplo, los programas educativos. Conéctate con la Estrella es un programa cultural y educativo que llega a ustedes a través de ¿qué? De la televisión, con ayuda de la maestra Graciela, la profe Zaira, la profe Carmen, que estamos en todos los niveles primarios y premedios. También tiene que entretener, que es divertido, se apoya con música, película, video, etcétera, etcétera. Por ahí, por ejemplo, hoy yo les traje la música, una danza vivas, ¿verdad? Aquí nos vamos a entretener también. Y formar opinión frente a temas de interés general. Este tema es muy importante. Cuando se dan noticias para que la gente tome conciencia de algún tema que afecta a la comunidad e invita a tomar acciones concretas, por ejemplo, columnas de opinión y campañas de prevención. Todo esto lo hemos utilizado a través de los medios de comunicación. Y ustedes pueden decir, es que no me informé. Sí nos informamos, que muchas veces no prestamos atención. Algo que yo he aprendido es que siempre es bueno poner, aunque sea 30 minutos, alguna emisora si vas en el auto,
para escuchar noticias en la mañana o a mediodía, para saber qué acontece. O buscar las redes sociales, Tráfico Panamá, que nos indica dónde hay cierres de calle últimamente, que eso es el pan de todos los días. Cierre de calle en algún lado, que no es lo correcto, porque se afectan muchas personas. Incluso los maestros que no pueden llegar a tiempo a su trabajo. ¿Verdad que sí, chicos? Y ustedes quieren a sus maestros en clase. Vamos a observar las imágenes y vamos a escribir en cada una de ellas el medio al que hace referencia. ¿Qué está haciendo ella? Hablando por teléfono, está leyendo un periódico, se está informando, está llevando un mensaje, enviando un mensaje, y aquí tenemos el teléfono. Entonces, ¿a qué ustedes creen que hace referencia este medio de comunicación? Una llamada. Me está informando, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto que me está informando? Informar. Vamos a poner aquí informar. Acá, ¿qué está haciendo el chico, el señor con el periódico? Está actualizándose. Actualizándose, vamos a poner aquí actualizar. Actualizar. ¿Qué hace un mensajero? Envía un mensaje. Entonces, vamos a poner mensajería. Mensajería. Para los que vieron la clase de antes, aquí está la J, sonido. Mensajería. Y el teléfono me permite comunicarme. Me permite la comunicación. Voy a tener comunicación con personas de todo el mundo. Por ejemplo, cuando la maestra Graciela le tocó ir a Costa Rica para ser juez de los equipos que vienen a representar a Costa Rica en la Mundial, le tocaba utilizar el teléfono, ¿para qué? Para comunicarse con los hijos y saber cómo estaban, si ya habían comido, o mejor aún, si ya Sultán había comido, porque el pobrecito sufrió. Pero bueno, entonces, aquí los medios de comunicación no funcionan para todo esto. Ahora, ya hemos aprendido sobre todos los medios de comunicación. ¿Cómo saber si tu país, la región donde te encuentras tú, ya sea estudiando, tu residencia o quizás tus familiares, sabes si puedes prevenir un terremoto o un sismo? No podemos detener un hecho natural, definitivamente que no se puede podemos prevenir ¿cómo? Bueno, en este lugar está pasando la falla, digamos, la falla San Andrés. Se prevé un movimiento sísmico para tal fecha, entonces evacúan el lugar, sacan a las personas de allí. Se puede prevenir, mas no evitar. ¿Ve? Varita mágica y se detuvo el sismo, se detuvo el terremoto. ¿Eso es posible? No, ¿verdad? Pero podemos prevenirlo entonces. A través de los medios de comunicación, cuando recibimos esa información, esa actualización, ¿verdad? Y prestamos atención, podemos prevenirlo. Y aquí te traigo un video de qué es un sismo y qué es un terremoto. Vamos a ver, vamos a desactivar el lápiz, ya me la aprendí. Vamos a desactivarlo ahí, listo, y vamos a darle play. Si pones mucha atención, puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión. Porque tiembla la tierra, cuántos animales hay, que son los tornados y las olas de calor. El planeta está cambiando. ¡Alarma de cambio climático! ¡Ese es mi sobrino! Nada de esto lo derrota. El peligro de extinción. Hay que salvar el planeta y ponernos en acción. ¡Planeta Darwin! Hola Darwin, ¿qué haces? Me preparo. Parece que viene un nuevo temblor. Y mira, la foto quedó aún más chueca. Tienes tu propio sismógrafo. ¿Qué es eso? Los instrumentos para saber más acerca de los sismos. ¿Y qué son los sismos? Un sismo es el proceso donde la Tierra libera su energía. Cuando esto ocurre, podemos sentir el movimiento de la superficie. Cuando es suave, lo llamamos temblor, pero si es muy fuerte, es un terremoto. ¿Y cómo se mueve? La superficie de nuestro planeta está dividida en muchas placas tectónicas. ¿Como un rompecabezas? Así es, y los sismos o terremotos ocurren generalmente en los bordes de las placas, donde ellas se rozan y hacen que la Tierra se mueva. Y a cada rato.
Es que Chile está justo en la zona de contacto entre dos placas, la de Nazca y la sudamericana. Podríamos estar más lejos. Bueno, por eso hay que estar preparados. ¡Siempre listo! Todo eso de los temblores y terremotos son tonteras. ¿A quién podría asustar un temblorucho de esos? ¡Uy! ¡Un temblorucho! ¿Qué hacemos? Obvio. ¡Yo y mi bocota! A pesar de que dan un poco de susto los temblores, ser un experto sismógrafo es entretenido. Y me tranquiliza ser tu amiga. ¿Y qué tan grande puede ser un terremoto? Para saber la magnitud de los terremotos, existe la escala de Richter. Yo tengo la escala de Darwin. La escala de Richter se refiere a un número que permite saber cuánta energía se liberó y así poder compararlos. ¿Y qué hacemos si hay un terremoto? Lo primero es que debemos mantener la calma. Mi segundo nombre es Calma. Mientras ocurre el sismo, permanecer en los lugares más seguros. Por ejemplo, alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer. Lejos de la ventana. En caso de evacuación, no corras y sigue las instrucciones de un adulto o tu profesor. Seguiré tus instrucciones. Siempre que sea seguro, hay que cortar la energía eléctrica, el agua y el gas. Entendido. Si el sismo te pilla en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Y si estás frente al mar y el sismo te hizo difícil mantenerte en pie, debes dirigirte a las zonas de seguridad para tsunamis. Aquí está bien. Y siempre ten a mano un kit de seguridad, con una linterna, agua para tomar, una radio y algo de alimento. Kit de seguridad. ¿Linterna con radio? Voy a conseguir una. Es parte de mi kit de emergencia. Y mira, A ver, ¿qué más tienes? tengo agua envasada, Siempre necesaria. un botiquín ¡Qué preparado! y un poco de comida. Darwin, con la comida, ¿no estarás...? ¿Exagerando? ¡No! Bueno, puede ser que con las 32 latas de grillos barbecue y bueno, tal vez las patitas de araña a la miel. ¿Quieres un poco? No, amigo, gracias. Por esta vez, paso. Tú te lo pierdes. Mis queridos estudiantes, ¿qué les pareció la historia de nuestro querido amigo Darwin? Nos habla acerca de qué es un sismo, qué es un terremoto y cómo podemos hacer en caso de emergencia. ¿Qué medidas de seguridad debemos tomar? Entonces, estas son las maneras como los medios de comunicación nos facilitan mantener esa información actualizada. Vamos a representar el simulacro y qué hacer en casos de sismos y terremotos. Por ejemplo, antes, vamos a identificar las zonas de seguridad en la casa y en la escuela. Localiza la ruta de evacuación. Si estás en tu casa, debes saber cuáles son tus puertas de salida. Si estás en una escuela o un hospital o una institución, debes localizar la ruta de evacuación. Es la ruta de salida de manera inmediata y conocer los números de emergencia. Porque si hay que llamar al 911, a la Policía Nacional o a alguna otra institución, debemos tener estos números al alcance. Eso es antes que las cosas empeoren en caso de situaciones, como está pasando o pasó en Turquía. Luego, vamos a ver que durante el siniestro, durante el sismo, ¿qué se puede hacer? No debemos gritar, no debemos llevarnos de pánico. No tenemos que empujar a nuestro compañero porque es que yo tengo que salir y la puerta y yo voy primero y empujo y golpeo. No, nada de eso se hace, tampoco se corre. Debemos salir del lugar de evacuación de manera tranquila, rápido, obviamente, caminando a un paso acelerado, pero sin correr, sin gritar y sin empujar a los demás y mucho menos meterles el pie para que se caigan. Mantener la calma siempre. La mejor manera de hacer las cosas, manteniendo la calma. Luego vamos a alejarnos de qué cosas, de ventanas, sobre todo estas ventanas que son de vidrio, de lámparas, de puertas de vidrio, de objetos que puedan caerse y hacer daño. Por ejemplo, si yo estoy aquí en este salón de Conéctate con la Estrella y hay un movimiento sísmico, el único lugar que yo no debo correr a colocarme
es debajo de esta lámpara, porque corre el riesgo de que se caiga y me haga daño. Lo mismo pasa con la puerta que está cuando yo entro. Es una puerta de vidrio. ¿Allí me puedo parar o me puedo agarrar de ella? No, eso no es lo que debemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. En caso de emergencia, aplicar la técnica de triángulo de vida, que es colocarte en posición fetal al lado de un objeto pesado y en caso de colapsar, forme un espacio que te salve la vida. ¿Ve? Allí, entonces, por ejemplo, si yo estoy en este salón, el lugar más apropiado para yo colocarme sería en esa esquina donde hay un muro, una columna, yo voy, me acomodo y me quedo quietecita. O puedo buscar el marco de una puerta o debajo de un escritorio. Posición fetal es esta posición. Me quedo allí, sentada, agachada, allí, porque lo que pueda pasar o caer va a pasar sin que me afecte. Si es un terremoto, yo debo quedarme, contar los primeros 20 segundos, quedarme quieto y después salir. No cuando, sentí el movimiento y de una vez voy a correr. No, no se hace. Sentí el movimiento, pongo el reloj y si no tengo reloj empiezo a contar. 1, 2, 3, hasta 20 y luego salimos del lugar de manera tranquila y calmada. Pero esto es lo que debemos hacer durante el movimiento sísmico o de terremoto. Después que pase ese movimiento, vamos a colaborar con otras personas que requieran ayuda, que necesiten ser apoyados, ya sea porque se lesionaron, porque se llenaron de nervios, porque están ansiosos, asustados, o también debemos mantener la alerta por posibles réplicas y tengan en cuenta que las recomendaciones anteriores. Es decir, normalmente cuando un sismo pasa, un temblor, un terremoto pasa, existen las réplicas. Algunas veces pueden ser más suaves o en otros casos puede ser un poco más fuerte. Entonces debemos que mantener la calma y estar atentos de que otro movimiento va a ocurrir. Y debemos alejarnos de los edificios y de las casas que estén dañadas, los postes eléctricos y los árboles. Muchas personas lo primero que hacen es correr debajo de un árbol. No, ese es uno de los lugares que no deben ir. Edificios viejos tampoco. Mantenernos en un lugar totalmente amplio, libre de árboles, de edificios, despejado de todo, que solamente puedan pasar las aves, ¿verdad? Esto lo hacemos después del movimiento sísmico. ¿Dónde encontramos esta información? Esta información se encuentra a través de ¿qué? De los textos instructivos. Como pudimos observar, hubo una serie de pasos que nos ayudaban a mantener una información. Esta serie de pasos viene detallando qué debemos hacer cuando inicia, durante y al final. Vamos paso a paso. Entonces, los textos instructivos tienen el propósito de indicar y aclarar de forma ordenada los pasos necesarios para llevar a cabo una tarea. En este caso, nos detalló cuidadosamente un evento, una situación que es real, que puede ocurrir. ¿Qué características tienen los instructivos? Tienen que llevan un formato especial o una silueta textual que varían según el tipo de instructivo y presenta el desarrollo procedimiento compuesto por pasos que deben cumplirse poco a poco para conseguir un resultado normal. Estos textos instructivos tienen los siguientes objetivos a desarrollar. Por ejemplo, tenemos que, vamos a trabajar, tiene objetivo de tarea y en este objetivo están los ingredientes o necesarias instrucciones a seguir. Se utiliza infinitivo para localizar las rutas de evacuación o modo imperativo, la ruta de evacuación. También puede usarse en futuro, sobre todo en las normas de evacuación. Se utilizan marcas gráficas como números, letras, asteriscos, guiones para diferenciar la secuencia, la serie de los pasos y conectores que ordenan. Se acompañan en imágenes para reforzar, clarificar los pasos a seguir. Cuando estuvimos viendo
¿qué podemos hacer en caso de que estemos en un lugar y esté propenso a ocurrir un sismo? Observamos que había que encontrar un punto de reunión, pero decía punto de reunión y también encontraba la imagen de una persona con varias flechitas. ¿Ven? Cuando decía evacuación, decía la palabra evacuación, pero había una flecha que indicaba hacia dónde iba. Y así iba detallando. Este instructivo lleva los pasos organizados, lleva un orden que debemos hacer antes, durante y después. Este orden, esta secuencia o esta explicación lleva texto, lleva letras, pero también lleva imágenes. Porque ¿qué pasa si nos encontramos con una persona iletrada? Ella no va a entender el texto, pero sí va a ver la imagen y va a decir, el edificio se está cayendo, aquí no debo estar. Entonces hay una manera de comunicación. En el caso de las personas que quizás no puedan hablar porque tienen una condición, entonces pueden ver y ellos aprenden a leer. ¿Ven? Nuestros tipos de textos instructivos son normativos o pueden ser normativos, que son los que ofrecen un reglamento que nos dan a indicar cómo actuar en un lugar determinado. Por ejemplo, los reglamentos del tránsito, las normas del colegio, que nos dice cómo vestirnos, se tienen que cumplir, cómo manejarnos en la calle. Por ejemplo, yo estoy manejando, yo tengo mi licencia, hay un reglamento para saber cuándo cruzar la luz roja, cuándo el giro es apropiado, cuándo el giro es inapropiado. ¿Ve? Y aquí están los ejemplos, leyes de tránsito, normas sanitarias y normas de evacuación. Cuando vino la pandemia del COVID, había unas normas. No se podía entrar a ningún lugar sin mascarilla. Otro tipo de textos instructivos son los instructivos que describen claramente la manera y ordenada, de forma también precisa, una información. Por ejemplo, los manuales de armar objetos, las recetas, llevan una serie de pasos. Para que el arroz no nos quede duro, mida la cuchara, padre. ¿Verdad? Que yo aprendí a cocinar, yo aprendí a hacer el arroz con la cuchara. Dice que si el cucharón se paraba dentro de la olla cuando ya iba a hervir, estaba listo y tenía buen nivel de agua. Yo no conocía las recetas, pero existen recetas para hacer arroz con leche, para hacer postres con gelatina, como le gustaba a Gertrudis y la Gineta. Entonces, también utilizamos las recetas para hacer experimentos como el que hemos estado viendo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero darte las gracias por compartir tu contenido, mi contenido, compartírtelo a ti para que puedas aprender. Te espero el próximo lunes con algo más de las clases de español para los chicos de segundo y tercer grado. Sí que sí, sí se puede. Chao, chao.